vamos a empezar la clase de hoy explicándoles un poquito cómo funciona la circulación de la retina. Nos vamos a ir a la parte de atrás del ojo. Este es la esclera. Y la esclera en el centro tiene una apertura. La esclera se viene y se forma el nervio óptico. Este es el nervio óptico. Este es la esclera. Por delante de la esclera tenemos una estructura que es una estructura muy vascular. Ustedes saben cómo se llama, ¿verdad? Es la coroides y tiene un montón de vasos sanguíneos. Justo entre la coroides y la retina hay una capa importante que se llama el epitelio pigmentario de la retina, que está por aquí. Este es el EPR. Y luego vienen las 9 capas siguientes de la retina, que vimos en el OCT, que era como una montañita que bajaba y subía, ¿verdad? De este lado no. Entonces aquí tenemos la retina. Y son las 3 capas que componen el ojo. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Ya nos ubicamos dónde estamos, ¿verdad? ¿Cómo funciona la circulación de la retina? Viene una arteria que se llama la arteria carótida interna. Ustedes la conocen perfectamente bien. Da una ramita, que es la arteria oftálmica. Y viene la arteria oftálmica. Y la arteria oftálmica va a nutrir para fines del ojo dos cosas muy importantes. La primera, penetra por aquí al nervio y se mete hasta acá para irrigar la retina, y es la arteria central de la retina. Pero también hay otras arterias que se meten por aquí e irrigan la coroide. Arterias ciliares posteriores. Ok. Si nosotros viéramos de frente esta imagen, teníamos la imagen que hemos visto. Está el nervio y sale una arteria para acá, una arteria para acá, una para acá y una para acá. Son 4 arterias. Aquí estaría la fovea, o el punto donde nosotros vemos. Esto es temporal, esto es nasal. Arteria central de la retina sale por aquí, que está aquí en el centro. Esta sería arteria temporal superior, arteria temporal inferior, arteria nasal inferior, superior e inferior. Está fácil, ¿verdad, la cosa? Eso es lo que hay que saber de la circulación retiniana. La circulación venosa, bueno, un detalle más nada más. La retina, las capas que están más internas hacia el gel vítreo reciben su irrigación de la arteria central de la retina. Las capas que están más hacia adentro del ojo. Las capas de la retina que están más hacia afuera, como es la capa azul, el EPR y las estructuras más internas de la retina, reciben su irrigación de la coroides. ¿Quién irriga la retina? La arteria central de la retina y la coroides, que recibe su irrigación de las arterias ciliares posteriores. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Nada? Ok. La circulación venosa ocurre en un escenario muy similar al que estamos viendo. La circulación venosa pues viene de distal hacia proximal, y después de que la sangre llegó para acá, pues la circulación venosa regresa en esta dirección. ¿Y cómo se llamará la vena principal que sale por aquí?
vena central de la retina. ¿Ok? Resulta que el retorno venoso de la coroides no viene por acá y sale por acá, sino que el retorno venoso sale por acá, en unas venas que se llaman venas vorticosas. Si nosotros viéramos el mismo escenario, aquí el retorno venoso veríamos las mismas venas. 4 ramas: vena temporal superior, vena temporal inferior, nasal superior, nasal inferior, que regresa. ¿Es claro? Y los vasos coroideos drenan a 4 venas vorticosas, una en cada cuadrante también. Esto quedó claro, ¿verdad? Dicho esto, vamos a empezar a hablar de asuntos que nos ocupan. Después de la retinopatía diabética, el principal problema que tenemos en la retina es una de las oclusiones, ya sea de la arteria o de la vena de la retina. Y primero vamos a empezar la primera parte de la clase estudiando acerca de las oclusiones de la vena central de la retina. Dijimos que si hay 4 venas, la vena central está por aquí, algo debe obstruir aquí el flujo, ¿verdad? Aquí debe haber un problema, porque si yo tapo aquí, imagínense, si yo tapo aquí el retorno venoso, ¿qué va a pasar con las venas? ¿Cómo se van a poner? Sentido común. Agrandadas, gruesas, congestivas, dilatadas, no va a regresar la sangre si hay una obstrucción aquí. ¿Qué va a pasar con las arterias también? Aquí está tapado. pues también, ¿no? Porque ¿Perdón? Lo mismo que con las sí, venas, también, más o menos, porque pues no hay circulación, ¿verdad? ¿Qué se les ocurre que pueda tapar aquí? Bueno, ahorita lo vemos. Esa es una imagen normal. Nosotros podemos ver lo que hicimos acá en el dibujo, lo podemos ver por ahí. Sale el nervio y aquí vemos que van 2 vasos diferentes. Los que están más gruesos, más oscuros, son las venas. Las que están más claras son las arterias. Y vemos que del nervio, aquí estaría la central de la retina, salen una temporal inferior, temporal superior, y hacia acá salen las otras. Las más importantes, como aquí es donde nosotros logramos ver, pues las más importantes son las temporales, ¿verdad? Las nasales pareciera que no sirven para nada, pero son importantes. Bueno, la oclusión de la vena central de la retina es la segunda patología más frecuente de la retina después de la retinopatía diabética. Es más común en pacientes abuelitos, obviamente no hay predilección por el género, y es una enfermedad unilateral. Mayormente ocurre brincando en los 60 años. ¿Cómo se presenta el paciente? Pues le baja la visión de manera súbita. Y hay un montón de cosas que ustedes pueden leer ahí. Los veo bien emocionados escribiendo, está bien, pero más que escribir me interesa que lo entendamos. Si usted entiende que se tapa la vena principal de la retina, ¿cómo van a estar todas las venas? Van a estar tortuosas, ¿no? El sistema venoso va a estar dilatado, va a estar tortuoso. Si usted se lo aprende, en 2 semanas se le va a olvidar. Pero si usted lo entiende y lo comprende, el sentido común me dice, cuando se tapa una vena, ¿qué pasa? ¿Cómo se ponen las demás? Tortuosas. No necesita aprendérselo, necesita entenderlo. ¿Sí me explico? Puede anotarlo. Ok. Hay manchas algodonosas, hay hemorragias retinales, y miren, esta que van a ver aquí es la imagen más importante que ustedes deben de saber de la oftalmología, porque es la imagen más icónica. Eso es lo que sucede, o así se ve una oclusión de la vena central de la retina. Es característico, no hay nada que se le asemeje a eso. Tú ves esa foto
y tú sabes que es una oclusión de la vena central de la retina. ¿Qué ven ahí? Ven un montón de manchas rojas. ¿De dónde vienen esas manchas rojas? De que se tapó esto, está congestivo porque la circulación venía a la arteria y luego va a la vena, el corazón sigue bombeando, sigue queriendo entrar, ¿y qué pasa queriendo entrar tanta sangre? Se congestionan los vasos y se extravasa lo que debe haber dentro de del vaso sanguíneo, pues se sale para afuera, ¿ok? Pero es una imagen característica de una oclusión de la vena central de la retina. Hay hemorragias en los 4 cuadrantes, nasal, temporal, superior e inferior. Los vasos se ven tortuosos, aquí se alcanza a ver uno, mira cómo se ve todo así, en lugar de estar la carreterita bonita, está todo congestivo. Y también se ve congestivo el nervio. Si te das cuenta, el nervio no se ve bien bonito, redondito como siempre se ve. Cambió su forma del nervio. Ahora, ¿por qué se puede tapar la vena? Porque el problema de una oclusión de la vena es aquí. Voy a borrar a las arterias ahorita. ¿Alguien tiene un borrador? ¿No veía un borrador con esta cosa? ¿Qué? ¿No tienes un borrador? Oh, gracias. Vamos a borrar las arterias. Hasta aquí. Viene la vena también de este lado. Y aquí se unen y forman la vena central de la retina. Hay algo que sucede aquí que lo obstruye y hace que todas las venas no puedan drenar ahí. ¿Qué puede ser ese algo? Ahí hay algunos ejemplos: la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia carotidia, el glaucoma, inclinación de la cabeza del nervio, todos los problemas cardiovasculares que se puedan imaginar, como hiperviscosidad, discrasias sanguíneas, anemias, homocisteinuria, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, deficiencia de proteína C, S, lupus, anticonceptivos, es importante, ya lo repetí 3 veces, VIH, sarcoidosis, embarazo, un montón de cosas nos pueden causar alteraciones. Resulta, ¿se recuerdan que los vasos sanguíneos, quién dio histología? El doctor Corquecho. ¿Se acuerdan que los vasos sanguíneos tienen 3 componentes, verdad? Los vasos arteriales, ¿cómo se llamaban? La íntima, la del medio, la media, y la de afuera, la adventicia. Resulta que la arteria y la vena en este sector comparten la adventicia y es una sola adventicia para las dos. Es decir, cualquier cosa que te afecte la arteria me va a comprimir la vena. La principal causa de que haya una oclusión venosa es porque la arteria la está comprimiendo. ¿Y qué cosas pueden hacer que la arteria se ponga dura? O se ponga alterada, o esté dilatada, o comprima la vena. Todas esas que ustedes ven ahí. Una de las principales son, como ya dijimos, anticonceptivos. Si usted es ginecólogo y le va a prescribir anticonceptivos a su paciente, usted tiene que saber y tiene que explicarle cuáles son los posibles efectos adversos de sus medicamentos. Tristemente, yo no sé por qué sucede eso, pero a todos nos pasa. Nosotros aprendemos a recetar medicamentos no cuando llevamos farmacología, aprendemos a recetar medicamentos cuando estamos en el internado y vemos que el residente o el interno, cuando somos rotantes, le da tal medicamento a tal problema y entonces tú empiezas a aprender eso. Y entonces empiezas a asociar que para tal problema necesitas tal medicamento. Y lo hacemos de manera tan repetitiva en los hospitales que ya no sabemos los porqués, ni conocemos la farmacodinámica, la farmacocinética, cómo actúa, cómo se elimina, y mucho menos
aprendemos cuáles son los efectos secundarios. Pero hasta mi abuelita sabe eso. Mi abuelita sabe que la ranitidina, ¿para qué es? Para las tripas, ¿verdad? Para cuando te duele la panza. Sabe que la metoclopramida, ¿para qué es? Para cuando tiene ahí dolores de retorcijones de la tripa. Sabe que el paracetamol le quita el dolor. Hasta sus abuelitas saben para qué sirven los medicamentos. Pero se supone que ustedes están para saber cómo funcionan, cómo actúan, cómo se eliminan y sobre todo cuáles son sus efectos secundarios. Es muy grato recibir un paciente en oftalmología que dice: oye, me mandó el internista, me diagnosticó un problema inmunológico, me está dando este medicamento y pidió que el oftalmólogo me revisara. ¿Por qué creen que lo mandó? Buscando un efecto secundario de un medicamento. Entonces, yo como oftalmólogo le digo: este internista sí sabe. ¿A quién le mando a mis pacientes que requieren el control del internista? A ese mismo, al que sí sabe. Y así funciona la medicina de paso. Entonces, si se dan cuenta, independientemente de su especialidad, muchos de ustedes van a recetar de esos medicamentos o se van a enfrentar a tratar esas circunstancias. Algunos de los problemas que ustedes van a tratar como especialistas en el área que sea van a tener repercusión directa en el ojo. Hay dos grandes grupos de oclusión de la vena central de la retina. Afortunadamente, algunas veces la oclusión sucede y solita se destapa. Depende el tiempo que dura o depende la agresividad de la oclusión. Puede ser que me produjo isquemia o puede ser que no me produjo isquemia. Isquemia como la que hablamos en la retinopatía diabética, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que sucede cuando hay isquemia? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que sucede cuando la célula no recibe oxígeno y suficientes nutrientes? ¿Qué empieza a suceder? La célula se empieza a morir. Y cuando se empieza a morir, ¿qué produce? Sustancias malas. Una de las sustancias malas que produce es el VEGF. Y ya sabemos todo lo que sucede cuando hay VEGF. Si nosotros recordamos lo que aprendimos en retinopatía diabética, si lo entendimos, ¿qué va a pasar cuando hay isquemia por una oclusión de vena central de la retina? Las células empiezan a morir. ¿Cuál sería el tratamiento para isquemia por oclusión de vena central de la retina? Perfundir, o sea... Pero no tenemos cómo perfundir. Obviamente, tiene razón, y es hacia donde quisiéramos ir como oftalmólogos, pero dijimos que en la retinopatía diabética, como no hay una buena oxigenación, no llegan los nutrientes, no llega el oxígeno, y la célula se empieza a morir. Y cuando la célula se está muriendo, manda señales de auxilio, que son esas sustancias malas como el VEGF. ¿Qué hacemos con esas células? ¿Qué hacemos con el ácido? Las matamos. ¿Cuál es el tratamiento para células que se están muriendo porque están isquémicas? Lo vimos ya en la clase, pero usted, si lo entendió, por deducción ya entiende o sabe que cuando hay isquemia hay que matar las células que se están muriendo. ¿Sí queda claro? Lo mismo aplica para diferentes patologías donde hay isquemia. Cualquier patología en la retina que te cause isquemia, que las células empiezan a morir, el tratamiento es matar a las células con láser. ¿Ok? Hay otra tercera enfermedad por ahí que puede aparecer en un escenario hipotético que no la vamos a ver en clase, y a la hora del examen usted va a decir: oye, pero eso nunca lo vimos en clase. Pero como usted entendió el principio de la isquemia en las células de la retinopatía diabética, como usted está entendiendo el principio de la isquemia en la oclusión de la vena central de la retina, ¿qué va a hacer usted cuando venga un escenario que no es el que usted estudió en clase? Va a sacar deducciones, ¿verdad?
¿Ustedes creen que en la escuela de medicina van a ver todas las enfermedades del mundo y las van a tener ahí archivadas de tal manera que cuando ven un paciente ya van a saber qué es? Van a tener que aprender a pensar, no a estudiar, no a memorizar, hay que comprender. Entonces, para fines prácticos, hay dos tipos de oclusión. Cuando está bien brava y es sostenida por mucho tiempo, la oclusión es isquémica. ¿Y por qué es isquémica? Pues porque no hay circulación. Pero hay otro escenario donde es no isquémico. ¿Y por qué será no isquémico? Porque se ocluyó la vena, pero el mecanismo que la ocluyó hace que se libere. Es decir, algo pasó en la arteria que ocluyó a la vena, que la taponeó. Vamos a suponer se puso hipertenso el paciente. Las venas, las arterias tuvieron ahí ciertos cambios por la hipertensión, y en el cuadro hipertensivo las características de la arteria me taparon la vena. El paciente se puso su captopril sublingual, se le bajó la presión y se acabó la compresión, y la oclusión de la vena se remitió solita. Fue poco el tiempo donde sucedió eso, entonces fue no isquémica, no alcanzó a producir isquemia. ¿Sí me explico? Y ahí hay una serie de características que ustedes las pueden entender de manera intuitiva. Vamos a empezar hablando de la no isquémica. La no isquémica, pues, es un daño leve, la visión no está tan alterada, no hay un defecto pupilar aferente, va a remitir solita, el campo visual de la periferia va a estar normal, no va a haber neovascularización, todo se va a ver relativamente bien después de que se empiece a reabsorber el proceso isquémico. Pero en la isquémica, pues sí está más grave la cosa, porque en la isquémica, pues ya hubo isquemia, como su nombre lo dice, de las células de la retina, y se desencadenan más o menos las mismas cosas que se desencadenaron en la retinopatía diabética. Obviamente, la retinopatía diabética dijimos que es un proceso a lo largo de los años. Este fue de golpe, y este no lleva un proceso de leve, moderado, severo, muy severo, proliferativa. Este se brinca hasta el fondo y empieza a producir nuevos vasos sanguíneos inmediatamente. Se brinca hasta este pasillo, empieza a producir nuevos vasos sanguíneos, y esos nuevos vasos sanguíneos tapan el sistema de drenaje del ojo, aumenta la presión y se llama glaucoma neovascular. La oclusión de la vena central de la retina tiene dos complicaciones. Glaucoma neovascular es uno, y eso es muy importante. Muy importante, eso sí es lo que sí tiene que anotar. ¿Por qué sucede el glaucoma neovascular? Ya lo entendimos. Hay isquemia, se empiezan a formar nuevos vasos sanguíneos, y los nuevos vasos sanguíneos tapan el sistema de drenaje del ojo. Y dijimos que debe haber un equilibrio, que lo vamos a reafirmar cuando veamos la cosa de glaucoma. Debe haber un equilibrio entre el líquido que se produce dentro del ojo y el líquido que sale para tener un tono especial. Cuando ese equilibrio se rompe, el tono se aumenta. Entonces, en este problema, los vasos sanguíneos tapan el ángulo y hay un glaucoma neovascular. Pero, regularmente el glaucoma neovascular viene cuando hay isquemia, ¿ok? Que es una de las dos complicaciones. Ahora, aun cuando haya sido muy leve y sea no isquémica, hubo un mal rato que pasaron los fotorreceptores, las células de la retina, porque no hubo una buena circulación. Hay que recordar que la retina es una extensión directa del cerebro. Los axones que vienen del cerebro viajan a forma de nervio óptico y aquí se abren y forman la retina. Las células de la retina son una extensión del cerebro. ¿Qué sucede con las células cerebrales o los axones de las células cerebrales que no reciben oxígeno por un tiempo? Se pueden morir o se empiezan a morir, pero también se inflaman. En cualquiera de los dos escenarios pueden inflamarse las células de la retina y generar una inflamación de la mácula que se llama edema macular. Pero este no es diabético, ¿verdad?
es un edema macular. ¿Cuál será? No lo hemos hablado, pero lo dejamos bien claro porque lo repetimos más de 3 veces. ¿Cuál era la causa de la disminución de la agudeza visual en un paciente diabético? Me siento triste. No era la severidad de la retinopatía diabética, era la inflamación de la mácula, el edema macular diabético. El edema macular diabético se podía presentar en cualquier estadio de la enfermedad. ¿Cuál es la causa de la disminución de la visión en una oclusión de la vena central de la retina? La inflamación de la mácula, el edema macular asociado a una oclusión. Por favor, sí contéstenme esta. ¿Cuál es el tratamiento para oclusión? ¿Cuál es el tratamiento para edema macular secundario oclusión de la vena central de la retina? Fuerte, sin temor, sin miedo al éxito. Antimiliar. Ya dijimos que para la inflamación de la mácula, las inyecciones, ¿ok? No lo vimos en la oclusión de la vena, lo vimos en la diabetes, pero es el mismo principio. Y me queda un poco agüitado porque veo como que o son tímidos o no se entendió el concepto de manera clara. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Son tímidos? Ah, bueno, está bien. Lo importante es que en la mente sí lo tengan. Entonces, la no isquémica es la más frecuente y regularmente se puede ver así. Ese es el estudio de la fluoroangiografía. Si se dan cuenta, el líquido empieza a perfundir por la arteria, pero se dan cuenta que aquí viene la vena y la vena se ve negrita. La vena no está circulando la sangre. Está llegando por la arteria, está llegando por la arteria, está llegando por la arteria, pero no tiene cómo regresar por la vena. Si entendemos ese concepto, ¿verdad? La sangre oxigenada va por la arteria a la célula y regresa por la vena. Entonces está tapada la vena, pues se obstruye toda la circulación. Pasa el tiempo y lo que vemos ahí simplemente son todas estas manchas negras que son las hemorragias. Por la congestión vascular, la sangre se salió para fuera del vaso por la presión que había dentro y vemos un poco de mancha blanquecina en el centro. Eso es el edema macular secundario al proceso vascular. No se preocupe tanto por esta imagen. Y la isquémica, pues es la más complicada. Déjenme regresar a este cuadro. Una de las principales causas, o no, todas las causas de oclusión de vena central de la retina son prerrogativa de un oftalmólogo atenderlas. Mayormente no. ¿Quién atiende el lupus? ¿Quién atiende el lupus? ¿Quién? Un reumatólogo. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de base para atender el problema de una oclusión de la vena central de la retina? Referir al paciente con el médico que atiende la causa que ocasionó la oclusión de la vena. ¿Ok? La retinopatía, la oclusión de la vena central isquémica pues es más grande, es decir, la tortuosidad es más importante, las hemorragias son más extensas, hay exudados, hay edema en la mácula y la hiperemia es más grave, o sea, se ve más aparatoso todavía que la anterior. Uno se ve más suavecito, otro se ve más grave. Y en la, dígame. En la diapositiva anterior, el FO es suficiente, ¿qué significa? ¿Perdón? El FO, ¿qué significa? Aquí, fondo de ojo. Por eso dicen que aquí en México ya está prohibido usar abreviaturas. Curioso, es válido, ¿no? Pero tenemos la influencia del país vecino, muchos de ustedes quieren hacer los steps y allá todo es abreviaturas, todo es abreviado. Entonces hay que empezarse a preparar para lo que uno quiere. Ese es un ejemplo de una angiografía donde vemos un proceso oclusivo
se dan cuenta, hay muchas áreas que se ven oscuras en el estudio de la fluoroangiografía. Habíamos dicho que ese estudio de la angiografía, nosotros inyectamos un líquido a la vena, un líquido fluorescente, y ese líquido fluorescente perfundía toda la retina, pero se dan cuenta que en el cepo hay unas manchas oscuras. Las manchas oscuras son áreas donde no hay buena perfusión, donde la sangre no está circulando bien. ¿Qué pasa con esas células que se empiezan a morir? Ya lo sabemos, ¿verdad? Empiezan a producir billet, empiezan a inflamar, las tenemos que matar, les tenemos que dar láser y si se inflaman, pues le tenemos que dar antibillet. Ojo, el único lugar donde no podemos matar células es en la fobia, porque la fobia es la parte con la que vemos. Lo que disparamos está por fuera de las arcadas. La arcada vascular, por aquí lo láser, por aquí lo láser, por aquí lo láser, para acá, pero nunca en esta zona. Toda esta zona puedo dar láser. ¿Tiene sentido? Ahí ya fotocoagulamos. Ya está fotocoagulada la retina, pero esta zona no. Si se dan cuenta, cuando hay isquemia en el centro, vamos a tener un problema. ¿Cuál es el tratamiento para la isquemia? El láser. Pero no le puedo quemar la retina al paciente. Entonces, estas células se van a empezar a morir, van a producir mediadores inflamatorios, van a inflamar la mácula, que le voy a dar antibillet o inyecciones intravítreas, pero también me van a generar nuevos vasos sanguíneos que me van a producir un glaucoma neovascular. Ahí es más evidente las áreas de cierre capilar. Este cuadrito negro, mismo, aquí no hay nada de perfusión. Tengo que llenar de láser todo esto. Tengo que llenar de láser todo esto. Así como la anotación que vi que el médico estaba haciendo ahí en sus apuntes, excepto en esta zona. El concepto que anotaste es el correcto, pero fuera de la parte central. Pronóstico, cuando es isquémico, pues es muy malo. Cuando es no isquémico, es bueno. Regularmente el proceso de que hay la oclusión hasta que se forme el glaucoma neovascular tarda 100 días. Entonces no es que uno sea brujo, es que uno leyó. Pero un paciente que tiene una oclusión le dice: en 3 meses vas a desarrollar glaucoma o puedes desarrollar glaucoma. Vamos a estar revisando el transcurso de esos 3 meses para que no aparezca el glaucoma. Afortunadamente, algunas veces no se ocluye la vena central, sino que se ocluye una de las ramas. En esta imagen creo que es evidente cómo se ocluyó. Se dan cuenta que es la misma imagen de manchitas rojas y sangrados por todos lados, pero solamente está en un cuadrante. ¿Cuál vena fue la que se ocluyó? Temporal superior. Facilísima, ¿verdad? Temporal superior. La temporal superior está cerca de la mácula. Es posible que este paciente tenga algún síntoma. Si se ocluye la temporal inferior, también está cerca de la mácula, es posible que el paciente tenga algún síntoma. Si se ocluyen las dos nasales, el paciente podrá tener algún síntoma. Probablemente no. Por eso, la mayor incidencia de cuál se puede ocluir son las temporales. Son las que más se ocluyen, pero hay un sesgo. Son las que más se identifican que se ocluyen, pero puede haber muchos pacientes que tienen oclusión de las nasales, pero como son asintomáticas, el paciente nunca se dio cuenta que tuvo una oclusión de la vena nasal inferior o nasal superior. Y también se dice que las superiores afectan más que las inferiores del lado temporal. Y ahí está la imagen característica, ¿no? Perdón la pregunta, sí, pero viendo la imagen del fondo del ojo,
¿Cómo puedo diferenciar entre una retinopatía diabética y la? Es una pregunta interesante. ¿Cómo pudiera yo diferenciar eso de una retinopatía diabética? La cosa es aparentemente muy sencilla para el ojo que ya está acostumbrado. Pero si tú trazas una línea para irte de aquí del nervio para allá y otra para acá, y de la mitad del ojo para acá y para allá, todo lo inferior está limpio. La retinopatía diabética no te va a afectar un sector, te va a afectar toda la retina. Entonces, una retinopatía diabética yo vería esas mismas hemorragias por aquí, del lado nasal, no en un sector. Ahora, ¿te acuerdas que la retinopatía diabética no solamente presenta hemorragias, también presenta unas manchitas amarillas que son exudados? Aquí no hay ningún tipo de exudado, o no se alcanzan a ver todavía. Entonces, este escenario solamente hay hemorragias, no hay exudación, no hay arrozamiento venoso, otras cosas que son importantes en la retinopatía diabética que no son importantes para esta clase, para este nivel, pero ahí es evidente que el daño está localizado en un solo punto. Aquí hay otra imagen, miren, es mucho más característico. Si se dan cuenta, donde está la flecha blanca, la cabeza de la flecha nada más, es donde tuvo la oclusión, y de ahí en adelante es donde hubo el proceso oclusivo. Sí es claro y es evidente lo que estamos hablando, ¿verdad? En la angiografía, pues así se vería el proceso oclusivo. La parte de abajo se ve bien bonita, así se debe de ver perfundidas estos cuadritos que hay entre los vasos sanguíneos. Tienen esta coloración grisácea. Hay una buena perfusión a nivel capilar y arriba vemos las áreas de isquemia. ¿Ok? Si hay isquemia, tengo que dar láser. Si no hay isquemia, ¿qué deberíamos de dar si no hay isquemia? Vamos a suponer que ese paciente se le ocluyó, generó el desastre que ahí ven, pero remitió solo, no es isquemia. ¿Debo de dar láser? No, porque no hay isquemia. Incluso si yo empiezo a matar células, voy a generar más inflamación. Y dijimos que la causa de disminución de la visión en una oclusión debe de la inflamación. Si yo le doy láser, algo que no es isquémico, voy a inflamar más el ojo. ¿Con qué estudio yo valoro la función de los vasos sanguíneos? Con la angiografía. ¿Y con qué estudio yo valoro la estructura de la retina? Y dijimos que en una oclusión vascular va a haber edema macular. Característico de un OCT es que de la parte central de la visión o en la oclusión de la rama, una parte de la retina va a estar bien bonita y la otra parte va a estar llena de líquido. Así como en la fotografía vemos que hay una zona exclusiva donde están las microhemorragias, aquí también vamos a ver una zona exclusiva donde está la inflamación. Eso sí, tú ves una inflamación así y una inflamación de la diabetes y piensas que es exactamente lo mismo. Tratamiento para oclusión de la vena central de la retina, atender la causa que lo produjo, mandar con su médico internista, ginecólogo, reumatólogo, el que haya sido. Si hay isquemia, hay que dar láser, y si hay inflamación, hay que poner intravítreos. Las dos principales complicaciones de la oclusión son edema macular o inflamación de la mácula y glaucoma neovascular. ¿Queda claro? Sí. Ok. Principal causa de oclusión de la vena central de la retina: hipertensión arterial sistémica. Todos ustedes van a tratar a pacientes hipertensos. Todos ustedes. Principal causa de oclusión de la vena central de la retina, ¿cuál es? ¿Cuál sería el principal tratamiento? Controlarle la presión arterial. Ojo, dijimos que es unilateral, pero en un paciente hipertenso, cuando sucede en un ojo, a los 5 años hay una probabilidad mucho más alta de que suceda en el segundo ojo. Esos últimos conceptos del último minuto son los más importantes. Sí los anotaron, ¿verdad? Excelente. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos o 3.